Señor presidente, gracias por esto. Hay una pausa, o parece haberla, en la guerra entre Estados Unidos e Irán. ¿Cómo cree que terminará esto? ¿Cómo le gustaría que terminara? No iniciamos esta guerra ni deseamos que continúe de ninguna forma. Desde el principio, el lema fundamental de mi gobierno, al que siempre me he adherido con profunda convicción, ha sido fomentar la unidad nacional dentro del país y también promover la paz duradera, la tranquilidad y la amistad sincera con los países vecinos y con el resto del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Estados Unidos bombardeó sus instalaciones de enriquecimiento porque el gobierno de Irán se negó a renunciar a su programa nuclear y que no puede haber paz hasta que Irán renuncie a ese programa nuclear. ¿Estaría dispuesto a renunciar al programa nuclear a cambio de la paz? Me gustaría decirle lo que ha sucedido y fue Netanyahu desde 1984 quien ha creado esta falsa mentalidad de que Irán busca una bomba nuclear y ha insinuado que Irán ha intentado desarrollar una bomba nuclear en el pasado y lo ha metido en la mente de cada presidente de Estados Unidos desde entonces y hacerles creer que nos gustaría tener una bomba nuclear. Pero la verdad es que nunca hemos buscado desarrollar una bomba nuclear, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, porque esto es incorrecto y esto va en contra del decreto religioso o la fetua que ha sido emitida por su eminencia, el líder supremo de la República Islámica de Irán, que por lo tanto nos está religiosamente prohibido buscar una bomba nuclear. Esto siempre fue corroborado gracias a nuestra cooperación con el OIEA, porque siempre estuvieron ahí para verificar esto y para corroborar que nunca hemos querido una bomba nuclear. Pero desafortunadamente esta cooperación fue perturbada por los ataques ilegales contra nuestras instalaciones nucleares. Así que usted, según los informes de prensa, ha retirado su cooperación con el OIEA, el Organismo Internacional de Regulación Nuclear. Y entonces, supongo, no hay forma de que el resto del mundo sepa cuánto uranio están enriqueciendo y hasta qué punto, a qué porcentaje se está enriqueciendo. ¿Hay forma de verificarlo? ¿Y permitiría que otras naciones verifiquen que no construyen armas nucleares? Señor Carson, me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que estábamos justo en medio de conversaciones con Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos nos invitó a tener dichas conversaciones, ¿no? Para lograr la paz. Y se nos dijo durante el proceso de estas negociaciones y conversaciones que mientras no le demos el permiso a Israel, no los van a atacar. E íbamos a tener la siguiente ronda de conversaciones muy pronto. Pero en medio de eso, de repente, Israel torpedeó la mesa de negociación. Estábamos sentados en la mesa de negociación cuando sucedió. Y al hacer esto, ellos totalmente arruinaron y destruyeron la diplomacia. Pero, para responder a su pregunta con respecto a la vigilancia o la supervisión de nuestro programa nuclear, me gustaría decir que estamos listos para hablar sobre ello. Nunca hemos sido la parte que ha huido de la verificación, listos para tener estas supervisiones. Pero desafortunadamente, debido a los ataques ilegales de Estados Unidos contra nuestros centros e instalaciones nucleares, gran parte del equipo y las instalaciones han sido gravemente dañadas. Por lo tanto, no tenemos acceso a ellas. No podemos ver lo que ocurre allí y a menos que este acceso se restablezca de nuevo, tenemos que esperar y ver qué sucede y cuántos se han dañado para que podamos proceder con la supervisión. Hubo informes de prensa de que usted cree, su gobierno cree, que el OIEA espiaba al gobierno de Irán y pasaba información a Israel. ¿Lo cree? Y si es así, ¿tiene pruebas que el mundo pueda ver? Me gustaría decirle que sí, estábamos algo pesimistas sobre las actividades del OIEA, porque de alguna manera nos dimos cuenta de que Israel podía obtener información de las inspecciones que realizaba el OIEA, por eso nunca impidió que el OIEA llevara a cabo sus actividades dentro de Irán y tenían pleno acceso para supervisar y vigilar nuestras instalaciones nucleares, ¿no? Pero existía esta falta de confianza como resultado del último informe del OIEA, el tipo y la forma en que prepararon el informe dieron una excusa al régimen israelí para su ataque ilegal y no autorizado contra nuestras instalaciones nucleares. Y incluso después de eso, el OIEA no condenó estos ataques ni intentó de ninguna manera detenerlos. Y esto iba en contra del derecho internacional. Esto resultó en una generalizada
falta de confianza entre iraníes, son legisladores y la opinión pública aquí. Ha sugerido que estaba ansioso por resolver sus conflictos con Estados Unidos a través de la diplomacia, pero que eso fue descarrilado por la guerra. ¿Estaría dispuesto a reiniciar la diplomacia y podría decirnos en términos generales pero precisos qué tipo de acuerdo aceptaría? Verá, creo que podríamos muy fácilmente resolver nuestras diferencias y conflictos con Estados Unidos a través del diálogo y las conversaciones. Y, sabe, el derecho internacional serviría como el marco o la base para un acuerdo en el que los derechos de todas las naciones, la nación iraní, serían respetados, pero desafortunadamente fue Netanyahu quien destruyó esta diplomacia y estos esfuerzos diplomáticos. Siempre, nunca hemos querido nada más allá del respeto a nuestros derechos legítimos, consagrados en el derecho internacional. Pero como ya lo he dicho, fue el propio Netanyahu quien ha traído la inestabilidad a toda nuestra región y está fomentando activamente tensiones en la región, una situación que nos ha preocupado. Como siempre he dicho, siempre hemos buscado la paz. Ha sido mi lema, ha sido mi creencia, ha sido mi más sentida opinión, que necesitamos vivir en paz y armonía durante este corto y limitado tiempo que nos ha concedido Dios Todopoderoso para vivir en paz y tranquilidad con todos, y todos en el mundo deberían vivir así. Pero también me gustaría, por otro lado, reiterar que nuestro pueblo es lo suficientemente capaz de defenderse en legítima defensa durante cualquier tipo de ataque, y creo que el presidente de Estados Unidos puede muy bien guiar a la región y al mundo hacia la paz y la tranquilidad, o por otro lado, llevarla a guerras eternas. ¿Tiene planes de reanudar las negociaciones con Estados Unidos, con el enviado Steve Witkoff o con alguien más? Y si no, ¿qué cree que pasará? No vemos ningún problema en hoy reanudar las negociaciones, ¿ya? Pero antes de eso, debo recordarle que debido a las atrocidades del régimen sionista de Israel, no solo contra mi país, sino en toda la región, ahora enfrentamos una crisis, la gente enfrenta una crisis que necesitamos dejar atrás. Comandantes inactivos pasaban la noche en sus casas con sus familias, pero fueron asesinados. Y esto se considera un crimen de guerra según el derecho internacional, porque no estaban en servicio. Como dije, nuestros científicos también fueron asesinados junto con sus familias, y sus esposas e hijos o también fueron asesinados. Mujeres o embarazadas, niños fueron asesinados en las atrocidades, en los ataques del régimen israelí, solo porque querían matar a una sola persona. Tuvieron que demoler y destruir un edificio entero. Y como resultado de esto, mucha gente inocente fue asesinada. Mucha gente fue asesinada. Y como dije, existe esta crisis que tenemos que dejar atrás. Y hay una condición, hay una estipulación para reiniciar las conversaciones. ¿Cómo vamos a confiar en Estados Unidos de nuevo? Reanudamos las negociaciones. Entonces, ¿cómo podemos saber con absoluta certeza que en medio de las conversaciones al régimen israelí no se le dará permiso de nuevo para atacarnos impunemente y sin ninguna consecuencia? ¿Cree que el gobierno israelí intentó asesinarlo? Sí, lo intentaron. Y ellos actuaron en consecuencia, pero fallaron. Y como verdadero creyente, creo que está en manos de Dios Todopoderoso en determinar cuándo una persona morirá o no morirá. Si Él quiere, si Dios Todopoderoso quiere, entonces puedes morir mientras caminas libremente por las calles. Pero me gustaría decirle con toda la convicción que no tengo miedo de sacrificarme por ello, en defensa de mi país y en la salvaguarda y defensa de la soberanía, la libertad y la independencia de mi país. Estoy dispuesto a dar mi vida, a dar mi sangre por eso, y nadie aquí. Lo que quiero decir es que ninguno de los funcionarios del gobierno tiene miedo de perder la vida en la línea de defensa. Pero ¿traerá eso seguridad a la región? Es decir, más derramamiento de sangre, asesinatos, matar a otros, ¿traerá paz, tranquilidad y estabilidad a la región? Con todo respeto, ¿cómo sabe que fue objetivo de asesinato hace una semana y media? No he visto eso. Confirmado. ¿Cómo está seguro de que intentaron matarlo? No, definitivamente no fue Estados Unidos el que estuvo detrás de mi atentado. El atentado contra mi vida, el que estuvo detrás fue Israel. En ese momento estaba en una reunión. Estábamos discutiendo las formas de seguir adelante, pero gracias a la inteligencia de sus espías intentaron bombardear
el área donde estábamos teniendo esa reunión, en la que estábamos teniendo esa reunión, pero como le dije antes, es Dios quien quiere cuando una persona morirá y entregará en su vida. Y una vez más, me gustaría enfatizar que no le tenemos miedo al martirio. No le tenemos miedo a sacrificar nuestras vidas por nuestra gente, por nuestra independencia. Esta guerra impuesta por el régimen israelí resultó en una cosa: más solidaridad y unidad entre el pueblo iraní. Demostró una vez más que el pueblo iraní, sin importar dónde se encuentre en el mundo, se preocupa por su país, por la soberanía y la integridad territorial de su patria. Como dije, esto trajo más solidaridad y nos unió aún más por esta agresión del régimen israelí. Mi propuesta es que la administración de Estados Unidos debería abstenerse de involucrarse en una guerra que no es su guerra, que no es la guerra de Estados Unidos, es la guerra de Netanyahu, quien tiene sus maquinaciones diabólicas para toda la región. Él tiene su propia agenda y objetivos. Netanyahu tiene su propia agenda, una agenda inhumana, tener guerras interminables, guerras que siguen y siguen y siguen. Y esta es mi propuesta para Estados Unidos: no dejarse engañar por Netanyahu, no dejarse arrastrar a este tipo de guerra. Muchos estadounidenses temen a Irán. Usted dice no tener miedo, pero ellos temen a Irán y creen que le gustaría atacar a Estados Unidos con un arma nuclear. Ven videos de iraníes diciendo muerte a Estados Unidos, describiendo a nuestro país como el gran Satán. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Y deberíamos temerle a Irán? Yo creo que esta es una impresión muy equivocada que cualquiera podría tener de Irán o de los iraníes. Me gustaría recordarle que Irán nunca ha invadido otro país en los últimos 200 años. Cuando dicen muerte a Estados Unidos, no se refieren a la muerte de su gente, ni siquiera a los funcionarios. Se refieren a la política y las acciones de su gobierno de Estados Unidos. Se refieren a la muerte, a los crímenes, a los asesinatos y la carnicería, a apoyar la injusticia y la opresión. El asesinato de otros, muerte a la inseguridad y la inestabilidad. ¿Alguna vez ha oído de un iraní matando a un estadounidense? ¿Alguna vez ha oído eso? ¿O de un terrorista iraní que llevara a cabo un ataque terrorista contra estadounidenses? Sí, ¿no? Fue su presidente quien confesó que estadounidenses crearon ISIS en nuestra región, y ellos fueron los principales responsables de esta imagen equivocada que se proyecta de la religión o los musulmanes en el mundo. Una vez más, quiero recordarle que esto no es muerte al pueblo estadounidense o a los funcionarios, es muerte a los crímenes y atrocidades, a la intimidación, al uso de la fuerza y a cualquiera que quiera ser cómplice de crímenes perpetrados por otros. 2 ayatolás iraníes han emitido fatwas contra Donald Trump. ¿Qué significa eso exactamente y qué opina al respecto? Que yo sepa, no han emitido decretos o fatwas contra ningún individuo en particular o contra Donald Trump. Primero, no tiene nada que ver con el gobierno iraní o con su eminencia, el líder supremo de Irán, o a lo que realmente se referían con la fatwa, era la en condena de un insulto a una religión o a personalidades religiosas, y en realidad decían que esto es deplorable, esto es inaceptable. Así que no estaba dirigido hacia el presidente de Estados Unidos ni a otro individuo. Puede haber gente con sus propias ideas y opiniones, pero le aseguro, el significado de esta fatwa no debe interpretarse ni considerarse como una amenaza contra ningún individuo. ¿Ha respaldado Irán un intento de asesinato contra Donald Trump? Esto es en realidad lo que Netanyahu está tratando de insinuar y de hacer que su gente o el presidente de su país crean, pero esto es incorrecto, porque Netanyahu, como dije, tiene su propia agenda. Quiere arrastrar a Estados Unidos guerras interminables, como dije, y traer más inseguridad, inestabilidad y agitación a toda la región. Hey, un gran número de ciudadanos iraníes viviendo en los Estados Unidos. Algunos los han llamado células durmientes, terroristas, que actúan bajo las órdenes de su gobierno. ¿Podría usted ahora mismo hacer una declaración a los ciudadanos iraníes que viven en Estados Unidos de no cometer actos de violencia en Estados Unidos? Estas cosas que me está diciendo, es la primera vez que las oigo de usted o de cualquiera. Sabe, los iraníes son conocidos por su conocimiento, por su ciencia, por su cortesía, por ser civilizados. ¿Ha visto lo contrario de ellos? ¿Algún otro tipo de comportamiento de ellos o algún comportamiento violento? ¿Alguien ha visto algo de ellos? Como dije, esto es lo que Israel está tratando de meter en sus mentes. Están propagando que los iraníes podrían ser capaces de hacer tal cosa, pero esto es totalmente falso, porque por naturaleza los iraníes están a favor de la paz y la tranquilidad, y están tratando de hacer
en realidad hacer de alguna manera impactar las mentes de los que toman decisiones y de la gente de Estados Unidos, asustarlos para que se involucren en una guerra en mi región que no va a asegurar ningún tipo de interés para los Estados Unidos, no va a ser de interés para los Estados Unidos involucrarse en ningún tipo de guerra en mi región. No fue hace tanto tiempo, fue durante el periodo revolucionario en Irán que Irán tuvo relaciones con Israel y relaciones comerciales con Israel y supuestamente compró armas de Israel. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió eso? ¿Quién la cambió y por qué? Esa relación. Sabe, Israel mismo tiene la culpa porque mire lo que han estado haciendo en los últimos 2 años en Palestina, en Gaza, lo que Netanyahu ha estado haciendo, matando mujeres y niños, bombardeando escuelas y hospitales y áreas civiles y residenciales. Esto es nada menos que un genocidio a gran escala allí. Han bloqueado la entrada de alimentos y medicinas, cualquier tipo de ayuda humanitaria a Gaza. Así que esto ha impactado adversamente la forma en que mi país y toda la región ven a Israel. Y esto quiero decir, su propio comportamiento y acciones tienen la culpa, pues es inaceptable lo que han hecho en mi región. Que yo sepa, nunca hemos recibido ningún tipo de arma de Israel y me gustaría decirle, incluso en ese momento no queríamos tener armas, no queríamos tener guerras, no queríamos luchar contra los iraquíes. Fue la guerra que se nos impuso a nosotros. De la misma manera que esta guerra nos fue impuesta por el régimen israelí, nosotros no atacamos a Israel, ellos nos atacaron. ¿Puede imaginar al final del intercambio diplomático con Estados Unidos un mundo en el que las empresas estadounidenses inviertan de nuevo en Irán, se levanten las sanciones, haya paz en la región? ¿Es su objetivo? ¿Lo cree posible? Sabe, desde el principio de mi administración, en primer lugar, intenté tener la solidaridad interna y la unidad, más unidad entre el pueblo iraní. Luego intentamos tener mejores relaciones con nuestros vecinos, con nuestros países vecinos de Irán. Y luego tuve esta plática con su eminencia, el líder supremo de Irán, y durante la cual su eminencia enfatizó que no hay limitación y no hay nada que impida a inversionistas de Estados Unidos venir a Irán y poder realizar inversiones en nuestro país, incluso en la actualidad. Y en ningún momento ha existido limitación alguna, nada que les impida su llegada a Irán. Y esta es la firme creencia del líder supremo de Irán. Pero una vez más, me gustaría decirle que es Israel quien no quiere que tales cosas sucedan en la región. Israel no quiere ver paz y tranquilidad en la región, pero me gustaría repetir una vez más que el presidente de Estados Unidos, el señor Trump, es lo suficientemente capaz de guiar a la región hacia la paz y un futuro más brillante y poner a Israel en el lugar que le corresponde o caer en un pozo sin fondo o un pantano. Esa es una guerra a la que Netanyahu quiere que Estados Unidos o su presidente sean arrastrados. Así que depende del presidente de Estados Unidos elegir qué camino tomar de los que le he hablado. Y como ya le dije, no hay nada que impida las actividades comerciales o industriales o económicas por parte de los empresarios e inversionistas estadounidenses. Y por supuesto, si hubo una limitación, fue causada por las sanciones de Estados Unidos, no por nosotros. Señor presidente, mi última pregunta. Si terminamos en una guerra más amplia, ¿podría usted esperar asistencia de Rusia y China, asistencia militar y económica de sus aliados, Rusia y China? Siempre hemos puesto nuestra confianza en Dios y en Dios confiamos. Y hay. Somos lo suficientemente capaces de defendernos y valernos por nosotros mismos y de defender nuestro país, nuestra integridad territorial hasta la última gota de nuestra sangre. Como he dicho una y otra vez, no queremos guerras, no queremos desarrollar un arma nuclear. Esta falsa imagen, esta mentalidad equivocada creada en las mentes de los que toman decisiones y los funcionarios de Estados Unidos es por las diabólicas maquinaciones instigadas por Netanyahu y el régimen israelí y sus políticas basadas en el belicismo. Y el presidente de Estados Unidos debe tener muy claro que un nuevo y grave conflicto bélico solo propagará aún más caos e inestabilidad en toda la región del Medio Oriente. Y no va a ser de interés o a favor del presidente de Estados Unidos o del gobierno de Estados Unidos moverse en esa o hacia esa dirección. Ellos, en cambio, necesitan elegir la paz y la tranquilidad, algo que yo y que tanto mi gobierno como mi país buscamos. Y también, como dije, el presidente estadounidense
es lo bastante poderoso para poner a Israel y a Netanyahu en su lugar para contenerlos y reemplazar el belicismo, la sangre y los conflictos con paz y tranquilidad. Señor presidente, gracias por tomarse el tiempo de explicar su perspectiva. Se lo agradezco. Muchas gracias por darme la oportunidad de decirle lo que pasa por mi mente y por mi corazón, y espero que la paz y la tranquilidad prevalezcan, no solo para la gente de Estados Unidos, para los funcionarios de Estados Unidos, sino para todo el mundo y especialmente para la gente de mi región. Gracias de nuevo.